también, Señor, por los niños. Padre Celestial, que ellos puedan cada día crecer firmes en tu palabra y que ellos puedan aprender a tener una relación personal contigo y que ellos, Señor, puedan cada día que crecen seguirte a ti y no apartarse de ti, Señor. Bendice sus hogares, bendice sus padres, Señor. Provéeles, Señor, para el alimento que ellos necesitan y también, Señor, provees el alimento espiritual. Padre Celestial, oramos también por la situación del país. Señor, tú sabes que cada día será esto más difícil. Y queremos pedirte, Señor, que tú protejas a tu pueblo. Ya tendremos que empezar a salir a los trabajos, Señor, y queremos confiar en que tú cuidarás de nuestra vida, de nuestra salud y también, Señor, de nuestros empleos. Pongo en tus manos, Señor, a cada familia en esta mañana conectada. Que este culto sea para honra y gloria tuya. Perdona, Señor, todos nuestros pecados y ayúdanos, Señor, a prepararnos para llegar contigo a la patria celestial. Esto te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Aló, muy buenos días, queridos hermanos. Un lindo sábado, un gusto verlos. Continuando con nuestro culto de adoración al Señor. No olvidemos, la idea es que no nos olvidemos nuestra programación regular en la iglesia. Hoy a continuación vamos a ver ese hermoso testimonio de Probad y Ved, que nos recuerda, mis hermanos, nuestra relación con Dios también en cuanto a adorar a Dios con gratitud, agradecimiento por lo que Él nos provee y poder hacer planes, mis hermanos, para apartar lo que a Él le corresponde, lo que son diezmos y ofrendas, y buscar el mecanismo, como ya les hemos indicado, para hacer el depósito respectivo conforme a como Dios nos haya bendecido, prosperado. Esto es una relación de fe, de amor con nuestro Dios. Así que, y de paso, me alegra ver algunas familias. Los niños, me gustaría que, siendo que hoy es un día en el que recordamos a los niños adventistas, recordamos a los aventureritos, veamos este hermoso video de testimonio de lo que un niño puede llegar a ser en las manos del Señor. Pongamos mucha atención al testimonio de Probad y Ved. Probad y Ved. Historia de hoy. Desarrollo de los dones. Lucas es un niño muy feliz. A él le gusta jugar en el parque, jugar a la pelota con su padre y si lo dejan, se queda todo el día en la piscina. Nacido en un hogar adventista, la iglesia siempre formó parte de su vida. Es allí donde su potencial para participar en actividades espirituales se destaca. Siempre atento a las programaciones, él es motivo de gran satisfacción para sus padres. Sin embargo, Lucas presentaba un problema. Tenía dificultades para leer y no lograba seguir el ritmo de su clase en la escuela. Aún así, todos los días, él abría la Biblia con la esperanza de leer las palabras. Un día, mientras participaba en el grupo pequeño en su casa, algo sorprendente sucedió con Lucas. ¿Puedo leer un texto de la Biblia? Sí, Lucas. Se basa en el libro del Apocalipsis, capítulo 1, versículo 8, y versículo 5 a 6, que dice: Yo soy el Alfa y la Omega, dice el Señor Dios, el que es y el que era y que ha de venir, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra, al quien nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea gloria e imperio
por los siglos de los siglos. Amén. Oye, Lucas, hay algo que no pude entender hoy en el grupo pequeño. Tú pediste leer un texto bíblico de la Biblia, pero tú no sabes leer. ¿Cómo fue eso? Lucas le dijo a su madre que Jesús lo estaba ayudando con la lectura y la comprensión de los versículos bíblicos. Desde ese momento, su vida cambió progresivamente. En la escuela, él está entre los alumnos más estudiosos. Los maestros están siempre atentos a sus preguntas y le dedican mucha atención. Él simplemente... Y no faltan amigos para compartir los buenos momentos en la hora del recreo. Lucas siempre fue un niño muy temeroso de Dios. Su principal pasatiempo es escuchar canciones cristianas, cantar himnos de alabanza y estudiar las Sagradas Escrituras. Lucas es un niño que no solo lee la Biblia, él estudia las historias, parábolas y profecías con dedicación. Produce sus propios slides para ilustrar los pequeños sermones que él mismo crea. que es un tema de mucha alegría. Es la mayor esperanza que tenemos. Y que es un tema que también es un tema de mucha atención y de mucha preparación. Y es el tema del retorno de Jesús. ¿Y quién cree que Él va a volver? Diga amén. ¡Amén! Pero antes de que abramos... La agenda no para de crecer. Y eso solo fortalece su deseo de ser un evangelista en un futuro muy próximo. Porque, mi querido amigo, nuestra vida debe tener teoría y práctica para que mostremos que Jesús es el Redentor. Él murió, resucitó y va a volver aquí a esta tierra. ¡Aleluya! ¡Amén! Vengan a los brazos de Jesús. Nuestro deseo es que todos los padres sean responsables y estén atentos a la vida espiritual de sus hijos, creando condiciones favorables para su participación en los ministerios de la Iglesia y el desarrollo de sus dones espirituales. ¿Quieres ser feliz? Nuestros niños y jóvenes de hoy serán los mensajeros de la verdad en un futuro desafiante. Probad y ved. Y ahora los invito a este momento especial de adoración a través de los diezmos y las ofrendas. Que Dios les bendiga. Qué hermoso testimonio en este día, queridos hermanos. Realmente es inspirador lo que puede ser nuestros niños en las manos del Señor. No perdamos la costumbre de apartar lo que le corresponde al Señor y a través de los canales, los mecanismos, ustedes hagan previsión de depositar o transferir de acuerdo a lo que el Señor le ha bendecido y a su experiencia de fe. Queremos seguir manteniendo esa confianza y esa fidelidad en el Señor. Esperamos que ojalá ya esta semana estoy escuchando, se están abriendo la posibilidad de cambio de semáforo. Esta semana estaremos analizando las posibilidades de cómo avanzar de pronto en el proceso y en las condiciones para la reapertura de las iglesias. Con los líderes tendremos esa reunión. Les convocaremos para poder, en primer lugar, analizar, luego poder gestionar los permisos respectivos e ir avanzando. Mientras tanto, seguimos como estamos. A través de estos canales seguiremos teniendo nuestro alimento espiritual, nuestra relación con el Señor. A continuación, entonces, vamos a pedir a Jonathan nos ayude con la lectura bíblica de hoy día antes de nuestro mensaje y meditación. Muy buenos días a nuestros queridos amigos y hermanos. Tengan todos un feliz sábado. La lectura bíblica para esta mañana se encuentra en el libro de Malaquías, capítulo 4, versículos 1, 5 y 6. La palabra de Dios dice: ciertamente viene el día, ardiente como un horno,
y será estopa todos los soberbios y todos los que hacen maldad. Aquel día que vendrá los abrazará, dice Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Versículos 5 y 6. Yo os envío al profeta Elías antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y castigue la tierra con maldición. Muchas gracias. Vamos, mis hermanos, a inclinar el rostro para orar, para que empecemos con el mensaje de esta mañana. Oremos. Querido Dios que estás en los cielos, te agradecemos por este hermoso día de reposo. Y en este momento, Señor, oramos por nuestros niños. Que, Señor, tú los guíes, dé sabiduría a sus papitos para guiarlos en tus caminos. Como dice tu palabra, instruir a los niños en tus caminos, y que cuando sean adultos nunca se aparten de él. Oramos también, Señor, para que tú nos des sabiduría, que al abrir tu palabra la podamos entender el tiempo que vivimos, entender, Señor, las profecías, entender el mensaje para este momento, entender, Señor, que los que aman a Dios, todas las cosas serán para bien. Entender, Señor, la labor que tú tienes para tu pueblo y de la necesidad que tenemos de una doble porción de tu Santo Espíritu en nuestras vidas. Háblanos, Señor, dirígenos. Te lo imploramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, mis queridos hermanos, esta mañana queremos compartir el título del mensaje es La cuarentena de Elías. Y alguien dirá, ¿de qué cuarentena? ¿Cuál fue la cuarentena de Elías? En el desarrollo de nuestro mensaje y nuestro estudio vamos a ver que Elías, en realidad, en el sentido de lo que él tuvo que pasar, pasó más que una cuarentena. Así que permítanme compartir con ustedes la pantalla y todos podamos estar atentos a lo que vamos a compartir. Estamos seguros que Dios nos va a guiar y va a hacer en nosotros algo especial. Y después de este mensaje, creemos que todos vamos a procurar hacer lo que el Señor nos pida a través de su palabra en esta mañana, en nuestros hogares, en nuestras familias, en nuestros niños. Ya la lectura bíblica fue presentada. Sin embargo, si ustedes me prestan toda su atención, la Biblia dice, porque he aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no los dejará ni raíz ni rama. Esta es una profecía apocalíptica, escatológica, por todo el contexto que vemos del mensaje del primer versículo. No hay duda que esto se está refiriendo al tiempo del fin, el día en que el Señor Jesucristo vuelva en las nubes de los cielos. Ya el apóstol San Pedro dice que aquel día será, los elementos ardiendo serán deshechos, los consumirá. El apóstol Pedro también hace referencia a que el mundo del tiempo de Noé fue anegado en agua, destruido ese mundo con agua, pero Dios hizo un pacto con Noé que nunca más destruiría la humanidad con un diluvio.
Y la señal de ese pacto, de vez en cuando miramos al cielo, podemos ver, sobre todo días un poquito lluviosos y buen sol, vemos la señal del pacto, que fue ¿qué cosa? El arco iris, para recordarnos esa promesa que Dios no destruirá con agua este mundo. Sin embargo, el apóstol Pedro también nos recuerda y dice que así como el mundo antiguo fue destruido con un diluvio de agua, el mundo actual será destruido, en cambio, con fuego. Y a esto está haciendo referencia el profeta Malaquías. Viene un día ardiente como un horno. Y si dice que no va a quedar ni raíz ni rama, está hablando de una destrucción total. Sin embargo, Dios, que es un Dios de amor y de misericordia y que no quiere que nadie perezca, Él dice, el versículo 5, antes de que venga ese día, Dios va a hacer algo en favor de la salvación de la humanidad. Por eso dice el versículo 5, he aquí yo os envío el profeta Elías. Y miren, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Dios a través de la Biblia siempre primero manifiesta su amor, su misericordia, da al ser humano la oportunidad de arrepentirse, oportunidad de que ocurra o Dios pueda hacer un cambio de vida y podamos ser salvos. Nuevamente el apóstol San Pedro nos recuerda que en estas épocas vendrán muchos burladores, diciendo dónde está la promesa de su venida, porque desde nuestros abuelos antepasados todas las cosas permanecen igual. Pero el apóstol responde y dice que Dios no retarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente con Dios, para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento antes de que venga ese día terrible. Pero el profeta Malaquías nos habla que antes de que venga ese día va a venir el profeta Elías. El profeta Elías vivió por allá en el siglo VI, VII antes de Cristo. Imaginémonos, ¿será que él va a volver a resucitar? Él fue llevado al cielo. ¿Será que él va a bajar otra vez en un carro, así como fue llevado al cielo, a hacer una obra? Vamos a meditar qué profeta Elías es el que va a venir antes de este gran día final. Pero lo importante en esta mañana que queremos destacar es la obra que va a hacer ese profeta Elías. Él hará volver, dice, el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Si está hablando de hijos y padres, está hablando de familias. Familias que Dios quiere salvar. Familias que Dios está dando la oportunidad de que nos arrepintamos y podamos ser salvos y escapar de ese día terrible, ardiente como un horno. Para esto, para poder comprender esta simbología y este mensaje apocalíptico, escatológico, vamos a recordar un poquito el Antiguo Testamento y ver cómo fue el Elías Tisbita. Él vivió justamente año 874 hasta el 853 antes de Cristo, más de 800 años antes de nuestro Señor Jesucristo. Él vivió durante una de las mayores apostasías del pueblo de Israel.
Israel era gobernado por un rey apóstata al servicio de su esposa, la reina, quien tenía el control religioso allí en Israel. En esa relación podemos ver, mis hermanos, ya un antitipo de la unión de el Estado con el cuerpo religioso o la religión, la iglesia. Esas alianzas de unión de iglesia con Estado nunca han dado buenos resultados. Por el contrario, ha habido apostasía, idolatría y persecución para el pueblo de Dios. Así que, mis hermanos, Elías tuvo que vivir una crisis moral y económica, porque como consecuencia de esa apostasía, Dios enviaría 3 años y medio de sequía. Y la sequía implica hambre, muerte, desesperación. Tuvo que confrontar al poder religioso y al Estado. Si recordamos, mis hermanos, el rey era Acab y la reina, que tenía el control religioso, era Jezabel. Y él tuvo que presentarse ante el rey, comparecer para denunciar el pecado que estaban cometiendo y cómo estaban llevando a Israel a la apostasía. La reina, hija de un sacerdote al servicio de Baal, no eran israelitas, eran extranjeros, implantó en Israel la idolatría. Ya vamos a ver a qué dioses, a Baal, a otro dios El y a Asera. Baal era el dios sol, la adoración al sol. Evidentemente, siempre la adoración al sol ha sido en el primer día de la semana, el domingo. Él era el dios de la lluvia, el que daba las bendiciones del cielo, y Asera era la diosa de la fertilidad, la fecundación, y por lo tanto eran cultos de orgías, de sacrificios inclusive humanos al dios Sol. Y este fue el culto que se estableció en Israel, y la mayor parte del pueblo de Dios, del pueblo escogido de Dios, cayó en la adoración, en la idolatría y la adoración de este culto. Él tuvo que desenmascarar el falso sistema religioso. Lo que Dios hacía lo atribuían a Baal, a él y a Asera. Daban gloria y honra a la criatura en vez de al creador. Así que la gran prueba que tuvo que hacer allá en el monte, cuando convocó a todos los falsos profetas, los sacerdotes de Baal, el desafío que les puso era a demostrar que el Dios verdadero era aquel que consumiría el sacrificio con fuego. Y creo que la mayoría conocemos, mis hermanos, esa prueba, pero era la única manera como Elías iba a demostrar cuál es el verdadero Dios. Había muchos israelitas que estaban engañados, habían caído en esa tentación de creer en los Baales, pero era el momento en que Elías tenía que presentar el desafío, la determinación de que cada uno debía escoger. Y el mensaje de Elías fue ese: decidid hoy a quién van a servir. ¿Hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si los Baales son Dios, id en pos de ellos. Pero si Jehová es, entonces servidle. Y acortando la historia de Elías, todos conocemos
que finalmente se desenmascaró la falsedad de los Baales. Los sacerdotes, por más que estuvieron todo el día danzando, hiriéndose, derramando sangre, su Dios nunca les contestó. Elías, en cambio, en una oración corta, además añadió agua al sacrificio, a la leña, cosa que humanamente era imposible que de pronto ese sacrificio fuera, esa leña se encendiera, que el sacrificio fuera consumido. Y en una sola oración corta, Dios respondió la oración de Elías y aceptó el sacrificio, y quedó demostrado quién era el verdadero Dios del universo. Israel tenía que decidir a quién adorar. Muchos abiertamente habían desafiado, pero otros habían sido engañados, y era necesario sacar a algunos de ellos de ese engaño y tomar una determinación a quién seguirían sirviendo y adorando. El poder de Dios entonces se manifestó en fuego del cielo, pero también en la lluvia, siendo que el Dios, Él era el Dios de la lluvia. Quedó demostrado durante 3 años y medio que el Dios de la lluvia nunca se manifestó. Era un falso Dios. Pero otra vez Elías ora a Dios. Esta vez no una sola oración, tuvo que hacer 7 veces orar hasta que asomó la señal de la lluvia, y Dios contestó también que el Dios de la lluvia es Jehová, no es él. Baal, el dios sol, no es un dios, fue creado por el Dios del universo. Ante todo esto y ante la muerte de los falsos sacerdotes y profetas, no le gustó a Jezabel y amenaza a Jezabel amenaza a Elías, y Elías tiene que huir, amenaza de muerte, y lamentablemente Elías tiene un momento de debilidad y huye ante la amenaza de Jezabel. No fue fácil la labor de Elías, pero la Biblia dice que Elías, aunque era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, él oró, creyó, hizo y cumplió su obra. Ahora, mis hermanos, ese fue el Elías antiguo, el Elías que vivió 800 años antes de Cristo. En los días de nuestro Señor Jesucristo, los discípulos, después de la transfiguración en el monte, si algunos recuerdan, en el monte estuvo allí Moisés, Jesús y Elías, los 2 personajes que fueron llevados al cielo. Moisés representa a los que murieron y resucitarán e irán al cielo. Elías representa al pueblo de Dios que estará vivo y será transportado vivos sin ver la muerte al cielo. Y en San Mateo 17, versículo 10, le preguntan a Jesús, después de que bajaron de ese monte de la transfiguración, entonces sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondió Jesús y les dijo, yo quiero que noten, mis hermanos, aquí Jesús usa verbos en tiempos diferentes, y esa es la clave para darnos cuenta a qué Elías Jesús se está refiriendo. Respondió Jesús y les dijo, a la verdad, Elías viene primero. Es tiempo presente en sus días. Cuando Jesús estuvo allá en Jerusalén cumpliendo su ministerio, Jesús habla de un Elías que vendría en su época, viene primero.
Pero dice acá, y restaurará todas las cosas. Habla ahora de un tiempo futuro. No amplía mucho, pero nos vamos a dar cuenta de algo interesante. Versículo 12. Mas os digo que Elías ya vino. A ver, ¿cómo es esto, Señor? Dices que Elías viene, pero que restaurará, es decir, es un futuro, pero ahora nos dices que él ya vino. ¿Cómo es eso? Y dice, y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Está hablando de su tiempo presente. Gracias a Dios, mis hermanos, tenemos 4 evangelios y como habíamos visto en el estudio de las profecías, es importante estudiar en paralelo los 3 evangelios que son sinópticos. En Mateo capítulo 11 encontramos versículo 12. Jesús les dice, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos la arrebatan, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y aquí viene la respuesta. Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. El que tiene oídos, oiga para oír. La profecía decía que vendría con el espíritu y el poder de Elías. Juan el Bautista cumplió esa profecía. Jesús dice claramente que Juan el Bautista cumplió las características del Elías que había de venir. Los discípulos pensaban que Elías volvería en persona, el Elías de hace 800 años antes de Cristo, volvería a aparecer, pero Jesús les dice no. El Elías que vendría a preparar el camino del Mesías fue Juan el Bautista. Él vino con el espíritu y el poder de Elías. Y esto es importante, mis hermanos. Con esto en mente, podemos entonces comprender la profecía de Malaquías. He aquí os envío al profeta Elías. Es otro Elías, pero que vendrá con el espíritu y el poder de Elías en sus mensajes. Juan el Bautista también hizo una obra muy importante. El mensaje de él fue: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado y aparejad el camino del Señor. En el último tiempo, Malaquías nos está hablando que tiene que venir un Elías también. Algún personaje o alguien que traiga el mensaje de hacer volver el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres, y también juntando el mensaje de Juan el Bautista: arrepentíos, porque la venida del Señor Jesucristo está cerca. Vamos a mirar este aspecto, mis hermanos. El mensaje del Elías final, del que debe proclamar un mensaje, el último mensaje a la humanidad. Versículo 5 dice: aquí os envío al profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Versículo 6. Él hará volver el corazón. ¿Por quiénes empieza, mis hermanos? El corazón de los padres hacia los hijos, y luego entonces el corazón de los hijos hacia los padres. Creo que no es coincidencia, creo que hay una intencionalidad en este mensaje. ¿Por dónde debe empezar el retorno, la reconciliación, restablecer las relaciones de padres con hijos e hijos con padres? Hay muchos hermanos o personas que dicen: es que los hijos de ahora no son como eran los de antes.
¿Será que el problema está en los hijos? Es que son hijos modernos, son independientes, y tenemos una serie de explicaciones o justificativos para mostrar que el problema está en los hijos. Pero mis hermanos, Dios no se equivoca. Él dice, empieza por donde está el problema. ¿No será que los padres de ahora no son como los de antes? Siempre decimos que los jóvenes, los hijos de ahora no son como los de antes, que son modernos. Pero puede ser que la Biblia nos da luces, nos está haciendo ver a nosotros como padres que de pronto el problema está en nosotros. En la relación de padres e hijos, Dios espera que la iniciativa siempre esté en los padres. Puede ser que estamos muy ocupados, mi trabajo, mis compromisos, tanto papá como mamá. Es cierto que vivimos una época, un estilo de vida diferente a los antiguos, a nuestros abuelitos. Antes quien solo trabajaba era papá, mamá atendía las labores de casa, atendía a los hijos, cuidaba y pasaba más tiempo con los hijos. Hoy, lamentablemente, papá y mamá se ven en la necesidad de trabajar y los hijos pasan solos. En el mejor de los casos, a veces, una empleada o la abuelita, pero de lo contrario, ellos pasan todo el día en el colegio, con tareas dirigidas inclusive, otros solos, porque no hay para pagar empleada. No están los abuelitos, son madres a veces solteras, solas, y no tienen a quién, si acaso encargado a la vecina. Esa es la triste realidad que vivimos ahora, mis hermanos. Entonces, ¿qué está presente en esta última generación posiblemente de la historia de este mundo? El enajenamiento, el distanciamiento en la relación familiar. Padres que compiten por el amor de los hijos, padres separados, y piensan que con darles cosas van a llenar ese vacío. Hijos abandonados porque muchos viajaron al extranjero. Afortunadamente ya están retornando algunos de España, de Europa, de Estados Unidos, porque la situación económica se puso terrible. Pero eso no ha solucionado el problema de que el corazón, los sentimientos, el afecto de los hijos hacia los padres vuelva. Y aquí dice que los padres debemos tomar la iniciativa y nuestra labor es hacer volver el corazón de los padres, por ahí debe empezar, hacia los hijos. Y como respuesta a esa iniciativa, a ese intento de volver el corazón, el afecto, la atención, dedicar más tiempo a los hijos, el corazón de los hijos en respuesta se volverá hacia los padres. Permítanme compartir algunos pensamientos, mis hermanos, de el don profético. Dice, los que deben preparar el camino para la segunda venida de Cristo están representados por el fiel Elías, así como Juan vino en el espíritu de Elías a fin de preparar el camino para la primera venida de Cristo. Está hablando acá, vamos a ver que habla de un pueblo, una iglesia, un movimiento que tiene la verdad para el tiempo del fin, que tiene el mensaje para el tiempo del fin. Otra cita, la obra de Juan el Bautista y la de aquellos que en los últimos días saldrán con el espíritu y el poder de Elías para despertar a la gente de su apatía. En muchos sentidos es la misma. Su obra es la clase de obra que debe hacerse en este tiempo.
Cristo vendrá por segunda vez a juzgar al mundo con justicia. Conocemos, queridos hermanos, querida iglesia, que somos nosotros los que debemos preparar el camino para la segunda venida de Cristo. Somos los que debemos dar el último mensaje de salvación a este mundo. Los que debemos predicar el evangelio antes que el Señor venga. Mateo 24:14 dice, y será predicado este evangelio del reino a todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Y Jesús encomendó a sus discípulos esta obra. Por lo tanto, mis hermanos, esta labor de hacer volver el corazón de los padres a los hijos y de los hijos hacia los padres es la labor que como iglesia debemos realizar. Hoy se está recordando, se está tomando en cuenta a los niños. Es el día del niño, el niño adventista, de los aventureros. La gran pregunta, ¿estamos trabajando por ellos, para la salvación de ellos? ¿Estamos mejorando la relación que debería haber entre padres e hijos y padres? Elías pasó en cuarentena 3 años y medio, porque ante la amenaza de Jezabel y Acab, él tuvo que huir. Y los que conocemos la historia, hemos leído, él pasó la mayor parte de esos 3 años y medio, pasó en una cueva. Y Dios hizo previsión. Le dijo, vas a tomar agua del río y yo te voy a mandar un domicilio que te lleve el alimento. De hecho, usó vía aérea. Estamos contextualizando. Los cuervos se encargaron de llevarle el alimento a Elías, pero hasta que se secó el río. Después de eso, Dios hizo otra previsión. Proveyó para Elías un hogar, una mamá y un niño, solo que la mamá era viuda. Y cuando llega Elías, tenía la última librita de harina para hacer unas tortillas, unos pancitos, y era lo último que tenía. A veces no logramos entender cómo es que Dios busca, y a una mujer que no era del pueblo de Israel, era extranjera. Ella le encomienda a Dios a una mujer que ya no tiene casi ni qué comer. Le encomienda para que sea quien le acoja al profeta Elías. Manera de proceder de Dios que a veces puede hacer que no la entendemos, pero tiene intención, tiene propósito, porque a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y a veces hasta parece un poco irónico, inconcebible, que el profeta llega y le dice, hazme unos panes, un pan que estoy con hambre. Le dice, Señor, este era lo último que iba a hacer para mi hijo. Le dijo, haz para los dos, pero hazlo para mí primero. Alguien podría decir qué abusivo, qué inconsciente. Sin embargo, los propósitos era probar la fe de esa mujer. Y le dijo, la harina y el aceite no se agotarán. Y ante esa promesa se aferra esta dama y hace el pancito y primero para el profeta. No es porque él sea más importante, ni porque él se la daba de mucho, sino porque allí demostraría su fe y su confianza en Dios. Porque se hacía para el profeta primero y no se acababa el aceite ni la harina, ahí estaba la evidencia de la promesa de Dios. Otros piensan que ante esa promesa su
depósito de harina se llenó hasta el tope y que el aceite se llenó también hasta el tope. Pero mis hermanos, Dios es un Dios que provee cada día. Pero sigamos, mis hermanos, con la obra del profeta. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Y Isaías 54:13 dice, y todos tus hijos serán enseñados por Jehová y se multiplicará la paz de tus hijos. Queridos hermanos, papitos, que seguramente estoy hablando, abuelitas y abuelitos, que los jóvenes de hoy le han delegado a los abuelos que les estén criando y cuidando a sus hijos. Dice, todos tus hijos serán enseñados por Jehová y se multiplicará la paz de tus hijos. Instruye al niño en su camino, que aunque llegue a viejo no se apartará de él. ¿Cuándo debemos empezar a trabajar en la educación de nuestros hijos para la patria celestial, en la preparación hacia la patria celestial? La Biblia dice, instruye al niño cuando todavía es niño. Y a veces pensamos que nuestros niños, cuando ya tienen 8, 9, 10 años, todavía no están en capacidad de decidir por la salvación y el reino de los cielos. Satanás no los ve chiquitos a nuestros niños. Él sí trabaja con ellos desde chiquititos y nosotros no nos damos cuenta. Y a veces en vez de colaborar con la salvación de nuestros hijos que ya deben tomar decisiones, todavía los seguimos viendo inmaduros. Para el mal no están inmaduros, pero para el bien sí los vemos inmaduros. Y miren la cita. Es deber de ustedes, padres, hacer todo lo posible para cumplir el propósito de Dios para sus hijos, tal como aparece en su palabra. Repetimos, es deber de ustedes, padres, hacer todo lo posible para cumplir el propósito de Dios para sus hijos, tal como aparece en su palabra. Cuando el Señor comprueba que ustedes son sinceros y fervientes en la lucha para salvar las almas de sus niños, no está diciendo de sus jóvenes. La salvación de nuestros niños se la juega cuando son todavía niños. Les dará gracia y poder que los capacitará para cumplir esa tarea. Queridos hermanos, antes que se me olvide, el próximo sábado, 3 de la tarde, vamos a dar una capacitación y materiales para poder cumplir con esta responsabilidad de amor por nuestros niños, por nuestros hijos, los que todavía tienen niños pequeños, estamos hablando de 7, 8, 9, 10 años, estamos a tiempo de cumplir esa labor. Y los que tienen más pequeños, pues también empezar a sembrar en el corazón de ellos la palabra del Señor. Los padres necesitan una comprensión más profunda de lo que significa ser semejantes a Cristo. Qué interesante, mis hermanos. Dice, necesitan comprender la importancia de trabajar por la salvación de sus hijos. Por eso, el próximo sábado, repetimos, vamos a compartir con ustedes herramientas para trabajar por la salvación de nuestros niños. Dios quiere que ellos Dios requiere de ellos una consagración mayor de la que han manifestado jamás. Queremos que nuestros niños sean salvos.
Y si estos acontecimientos fueran tan rápidos, ¿nuestros hijos serían salvos? Y si el Señor viniera de aquí a poco tiempo, algunos están esperando que cumplan 18, 20 años, que ahí decidan. El Señor dice, si escuchares hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Y hay niños que ya tienen 8, 10, 12 años, quieren ser bautizados, quieren ser salvos por la gracia del Señor. Y a veces los papitos no les... ¿Qué más tiene que pasar en este mundo para que cobremos conciencia de que no hay mucho tiempo y que el Señor quiere que tomemos decisiones y que la preparación no es solamente para el bautismo? La preparación que Dios espera es para poder morar en el reino de los cielos con seres que nunca cayeron. ¿Qué pasaría si, tal como estamos ahorita, vamos al cielo? ¿Cómo sería el cielo? Así como es tu hogar y el mío, así como es la iglesia en la actualidad, ni más ni menos, así sería el cielo. Porque el carácter es lo único que tenemos que trabajar más fuertemente para que sea transformado. Cuando Jesús venga, dice que no va a haber, la transformación es del cuerpo, mas no de carácter. El carácter tenemos que formarlo ahora. Vamos a poner 2, 3 ejemplos nada más para ir ya terminando nuestro mensaje. Se dice que la salvación es personal, es individual, pero Dios anhela salvar familias, padres, hijos. En Hechos capítulo 16 conocemos la historia del carcelero de Filipos, un humilde hombre que se ganaba la vida cuidando presos. Aquella noche vino un terremoto, Pablo y Silas estaban presos y Dios les dio la libertad. Dice, despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Y entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándole les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Versículo 31, ellos le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. No sé, cuando dice tu casa no está hablando del edificio, sino de los que moran en su casa, su familia. Pero la iniciativa tenía que empezar ¿por quién? Por el papá. Apoyar la mamá, respaldar la mamá y velar por la salvación de sus hijos. Lamentamos de que a veces nuestros hijos cuando ya alcanzan cierta edad, y eso es lo que algunos papitos o mamitas no entienden. Si ya pasan los 12, 13, 14 años, los hijos ya se creen independientes, ya no van a estar tan sujetos a los padres. Y algunos inclusive, dice, yo cumplo los 16, 18 años y me voy de la casa. Es cuando todavía están sujetos a nosotros, cuando debemos aprovechar para sembrar la palabra de Dios. No estoy diciendo para obligarlos, porque no necesitamos. Los niños están siendo susceptibles a la voz del Espíritu Santo y ellos quieren entregar su vida a Jesús antes de que el mundo sea atractivo para ellos. Hechos 16 dice, y le habla, versículo 32, y le hablaron la palabra del Señor, está hablando de Pablo y de Silas, y a
todos los que estaban en su casa, a toda su familia. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él solito. ¿Dice así sus Biblias? No, dice él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Queridos hermanos, Dios quiere salvar toda nuestra familia. Y tal vez algunos hemos sido débiles y hemos empezado a dejar que nuestros hijos ya se crean adultos, grandes, y ellos empiezan a decidir. Por algo hay un mandamiento que dice, honra a tu padre y a tu madre, y ese mandamiento no es solamente hasta los 16 o 18 años. Debemos ser conscientes, queridos hermanos, aún el mandamiento del sábado ordena que todos los que están bajo mi techo deben guardar el sábado como yo. Lean bien, lean Éxodo capítulo 20, versículo 18 al 11, 8 al 11, perdón. Hebreos capítulo 11 también nos menciona de Noé. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor, preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo. Y fue hecho heredero de justicia que viene de la fe. Noé es un precursor, es un antitipo de los pioneros del mensaje final. Él fue el que predicó el último mensaje a esa generación antediluviana. Y mis hermanos, predicó 120 años. Se añadieron, le ayudaron a predicar ese mensaje Matusalén también. Y también Enoc. Pero mis hermanos, pareciera que el mensaje fue infructuoso, porque solo se salvó, gracias a Dios, él y su familia. Pero la sierva de Dios manifiesta y dice que Noé invirtió todos sus recursos, todo su dinero, vendió todo y todo lo metió en el arca. Estaba loco. Por supuesto que no. Él sabía, creía lo que Dios dijo y sabía lo que estaba haciendo y no lo consideró mal gasto. Él lo consideró una inversión, recursos, tiempo, dones, talentos, todo lo metió en el arca y por la gracia de Dios pudo salvar a su familia. La gran pregunta es, ¿qué estamos haciendo nosotros, queridos hermanos? ¿Estamos salvando nuestra familia o nuestra familia se está perdiendo? ¿Estamos haciendo los esfuerzos necesarios para la salvación de ellos? ¿O lo estoy viendo todavía muy chiquitito para que tome una decisión de salvación? Hechos capítulo 10. Vamos a ver otro ejemplo. Si todavía esto no lo convence, que en la Biblia Dios quiere salvar familias. Eso implica a sus hijos, sus hijas, su esposo, su esposa y todos los que conformen su familia. Dios quiere la salvación. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión romano de la compañía llamada la Italiana. Este es un hombre pagano, romano, pero dice el versículo 2, piadoso, y temeroso de Dios, solo él. Pero miren, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa. Qué vergüenza para nosotros. Que nosotros que conocemos la verdad, no hayamos sido capaces de ver la salvación de toda nuestra familia o que las estemos perdiendo. Y este hombre, posiblemente idólatra habrá sido, pero dice
que era piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Queridos hermanos, por algo la Biblia nos dice que fuera de la iglesia está todavía gran parte del pueblo verdadero de Dios. Por eso el mensaje de Apocalipsis 18 es: salid de Babilonia, pueblo mío. Y Dios va a propiciar un zarandeo dentro de la iglesia para que salgan los que no están convertidos y entren los verdaderos hijos de Dios, sinceros hijos de Dios. Salgan los que estorban dentro de la iglesia y entren los que están fuera de la iglesia. Parece rudo, parece crudo todo esto, pero esa es la realidad. Queridos hermanos, por supuesto que Dios no quiere que nadie se pierda. Ojalá nadie tenga que salir, pero el zarandeo probará la fe de cada uno. Versículo 24, recordemos esta visión de Pedro y el mensaje de Cornelio. Al otro día dice, nos saltamos al versículo 24, Dios le dice a Cornelio: envía a buscar, a traer a Pedro. Y él envía siervos a traer a Pedro. Al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba finalmente esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Tenía más que un grupo pequeño en su casa. Versículo 33, así que luego envié a ti, le dice, y tú has hecho bien en venir. Este es lo que dice Cornelio a Pedro. Ahora pues, miren, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. No estaba solo Cornelio. Estaba su esposa, sus hijos, sus siervos, sus criados, todos sus amigos, sus familiares más íntimos, sus parientes, dice, versículo 47. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Versículo 48, el final feliz, y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Y por si alguno tiene duda, les invito a leer el Hechos 11. Este es el testimonio que finalmente Pedro cuenta después de lo que pasó en la casa de Cornelio. En Hechos 11:13 dice Pedro que Cornelio, dice, quien nos contó cómo había visto en su casa a un ángel que se puso en pie y le dijo: miren, envía hombres a Jope y haz venir a Simón, al que tiene por sobrenombre Pedro. Versículo 14, está subrayado. Y te hablará palabras por las cuales serás salvo tú. ¿Y qué más dice? Y toda tu casa. Ay, queridos hermanos y querida iglesia, pienso que a veces somos tardos para entender, tardos para oír, tardos para creer. Te hablará palabras por las cuales serás salvo tú, tu esposo, tu esposa y toda tu casa, tu familia. La decisión es individual, pero nuestra labor tiene que ser hacer volver el corazón de los padres a los hijos y de los hijos hacia los padres. Queridos hermanos,
Es cierto que hoy el trabajo está más difícil. Se han introducido teorías, filosofías, como la identidad de género. Y aquí me voy a permitir comentarles, esto pasó recién hace poco, no aquí en Ibarra, una persona de otra ciudad, una madre preocupada con su hija de 16 años, confundida, que no estaba seguro si era mujer. Además que no le gustaba ser mujer, que quería ser hombre, y a esa edad que quería mandarse a operar sus órganos genitales, porque quería ser hombre. Mi esposa le habló de Dios, no quería saber nada de Dios, porque quizás como padres sacamos tiempo para enseñarles cosas que no les servirán para la vida. Y a mí me da mucha tristeza cómo los abuelitos, cómo los tíos alientan a niños de 2, 3 años que todavía no tienen conciencia al baile, pero no son capaces de enseñarles a orar, a tener comunión con Dios. Nuestra familia que no es adventista influye tremendamente en la educación de nuestros hijos. Y habrá que tomar decisiones, porque la salvación de nuestros hijos está en juego, querida iglesia. Es tiempo de ser más firmes, aunque de pronto, qué pena, se enojen, se resientan la familia que no tiene el conocimiento que nosotros de pronto tenemos. La sierva de Dios, mis hermanos, en el comentario bíblico adventista dice, tal como Juan el Bautista al preparar a la gente para la primera venida de Cristo, llamaba su atención a los 10 mandamientos, nosotros debemos dar este mensaje no con un sonido incierto. Temed a Dios y dadle gloria porque la hora de su juicio ha llegado, es el mensaje. Con el fervor que caracterizaba a Elías, el profeta, y a Juan el Bautista, debemos luchar para preparar el camino de la segunda venida de Cristo. Eso incluye nuestra familia, nuestros hijos, hacer volver el corazón de los padres a los hijos y de los hijos hacia los padres. Termino con este pensamiento y pasaje. Dios quiere tener familias en la tierra nueva. ¿Qué piensan ustedes, mis hermanos? Isaías 65, 17 al 25, mis hermanos, es una profecía que nos habla de una vida diferente. Habla de un cielo nuevo y una tierra nueva, solo que al leer estos pasajes debemos tomar en cuenta que esta profecía Dios quiso cumplir con el Israel antiguo, con su pueblo. Y por eso ustedes van a encontrar todavía, perdón, algunos elementos de esta vida terrenal. Todavía se menciona la muerte. Todavía se menciona la maldición. Esta profecía Dios quiso cumplir con el Israel antiguo. Pero como ese pueblo no cumplió el pacto, esta profecía es para el Israel espiritual, la iglesia, y en la tierra nueva, donde ya no habrá más muerte, ni llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas habrán pasado. Por eso, mis hermanos, leo, allí conoceremos como somos conocidos. La sierva de Dios está hablando de la tierra nueva. Allí hallarán aplicación más dulce y verdadera el amor y las simpatías que Dios ha implantado en el alma. La comunión pura con seres celestiales, la armoniosa vida social con los ángeles bienaventurados y los fieles de todas las épocas, el sagrado compañerismo que une, mire, toda la familia en los cielos y en la tierra se encuentran entre los incidentes del más allá.
De hecho, Dios quiere salvar a todos y eso implica también grupos familiares. A la sierva de Dios le preguntaron que si habría nacimientos en la tierra nueva, matrimonios. Eso dijo, no va a ser. Pero los grupos familiares. En la resurrección, la sierva de Dios dice que los ángeles de Dios, cuando ocurre la primera resurrección, la resurrección de los justos, dice que niños que resucitan entregan en los brazos de sus madres. Querida mamita, si estoy hablando en esta mañana alguna madre que perdió su niño, su bebé, si eres fiel al Señor, por tu fidelidad salvarás a ese niño, esa niña que perdiste y el Señor te la va a devolver el día de la resurrección. Amén. Que Dios pueda bendecirte. Seamos firmes. Hay una esperanza para los padres, las madres que perdieron por cualquier razón que haya sido. Perdiste tu hijo, tu hija. Todavía un niño que todavía no podía tomar decisiones, pero tu fe te puede salvar a ti y a tus hijos que fueron inocentes y murieron. Vivamos con fe, vivamos con esperanza, que un día estaremos en la patria celestial. El apóstol dice un poquito más, y el que ha de venir vendrá. Y Jesús en Apocalipsis termina diciendo, he aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según haya sido sus obras. Y como iglesia, ¿qué deberíamos responder? Como respondió Juan, sí, ven, Señor, ven y ven pronto. Que Dios nos pueda dar un día muy feliz, un sábado lleno de promesas, de alegría, pero también, mis hermanos, con la convicción de la responsabilidad que tenemos, trabajar por la salvación de nuestros hijos.